Buenas tardes a todos y a todas, a los arreos. Bueno, yo en principio, cuando me propusieron a Alicia y María Jesús la creación de la fundación, pues no tuve ninguna duda, porque pensé que era un proyecto que nos faltaba para seguir en nuestros largos años de andadura de formación de los másters y de los que sacan ya a la sociedad y los beneficios de la musicoterapia a todo el mundo. Es decir, que con los proyectos lo que vamos a es demostrar y sobre todo que los pacientes o las personas puedan beneficiarse de todo el bienestar o toda la salud que puede aportar la música y la musicoterapia. Entonces, los dos primeros proyectos que hemos empezado aquí en Bilbao, el primero va a ser un proyecto sobre la fibromialgia y dolor crónico, y entonces acudimos a la Asociación de Manescua de Fibromialgia, lo mismo a la unidad de dolor en el Hospital de Cruces, de la doctora Franco, y los dos nos recibieron con las manos abiertas y nos han facilitado todo para que nosotros podamos empezar este proyecto, que empezará ya la semana que viene. Hemos hecho todas las entrevistas, ya tenemos ya todos los pacientes que van a poder empezar a hacer las sesiones de musicoterapia. Ya en la literatura habla que la música puede reducir el dolor crónico de depresión y hace que sienta menos su dolor o tenga el control sobre su dolor. Os hago el resumen de varias investigaciones, por si alguien quiere preguntar, nos puede dar todas las referencias bibliográficas. Entonces la musicoterapia también demuestra en otro estudio que la música actúa como agente relajante. Otro estudio es la música tiene la capacidad de reducir la fatiga muscular. Otro estudio habla de la mejora del estado del ánimo y de los pacientes. Otro estudio habla sobre la concentración y la actividad, como la musicoterapia disminuye la actividad del sistema nervioso simpático. Y también la música libera endorfinas y modifica los niveles de catecolaminas para facilitar el olvido del dolor. Disminuye la tensión arterial sistemática, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el consumo de oxígeno y los niveles séricos de ácido láctico. Lo que María Jesús lo ha demostrado en una unidad intensiva con bebés de 3, 4 o 5 días, lo podemos hacer también con personas adultas. Es decir, que la fisiología no cambia del ser humano y los mismos beneficios puede tener un adulto que un recién nacido. Por lo tanto, la finalidad del proyecto van a hacer sesiones individuales a algunos pacientes y sesiones en grupo. También vamos a, en la investigación, ver qué es lo más efectivo, si la sesión individual o la sesión de grupo. Los objetivos son reducir la fatiga y relajar al paciente, disminuir su estrés, disminuir la percepción de su dolor y el nivel de su dolor, mejorar los procesos de comunicación, tanto a nivel individual y grupal, y su proceso sobre su enfermedad, mejorar el estado emocional y sobre todo la calidad de vida del paciente. En diciembre más o menos tendremos ya la primera tanda de pacientes que habrán hecho sesiones, podremos dar ya los primeros resultados. Y el segundo proyecto es sobre geriatría y Alzheimer, y ahí contactamos con el centro de Baracaldo, el centro residencial de Sanitas, y le agradecemos a su director, Juan Carlos Basterra, que también nos abrió las puertas. Este proyecto ya ha empezado con 4 grupos, vamos un día a la semana, y hay 3 grupos de 4 personas y un grupo de 6 personas. Entonces, los objetivos también de las personas mayores que están en una residencia, pues tienen unos objetivos generales, tanto a nivel cognitivo, a nivel emocional, como a nivel social. Pues es estimular la memoria a largo plazo y a corto plazo, mejorar o mantener los niveles de atención en las tareas de estas personas que están en la residencia, estimular sus funciones lingüísticas, mejorar la autoestima, estimular la expresión de las emociones, promover un estado de relajación y distensión y aumentar la interacción y comunicación social, tanto con sus familiares como con el entorno sanitario, así mejorando su comunicación verbal y no verbal. Quiere decir que la musicoterapia, como en otros países ya está muy divulgada y muy difundida, es considerada como una parte integral complementaria dentro de la sanidad, pues todavía aquí vamos con algunos años de retraso, y lo que nosotros queremos impulsar con todos estos proyectos, que poco a poco en todas las instituciones hay musicoterapeutas dando calidad de vida y salud a